caso cerrado. Bueno, pues hemos regresado para recibir al próximo caso del día de hoy con esta cita del político y filósofo romano Marco Tulio Cicerón. Dice: hay que elegir entre los males el menor y sacar de ellos todo el bien que puedan contener. Que pasen los litigantes. No voy a dejar que la vida me vuelva a arrebatar lo que más quiero. No lo voy a permitir. A veces en la vida las cosas que se quieren no te pertenecen. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Raiza, estás demandando a Julio. Dime quién es Julio, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Ok, doctora. Julio es este tipo que dice ser el padre de mi hija. Lo soy. No, que dice ser el padre de mi hija, él no es el padre de mi hija. El padre de mi hija, supuestamente, él salió de la tumba para quererme robar a mi niña. Y yo necesito una orden Ok, Raiza. para que no se acerque a nosotros. O sea, tú estás demandando a este señor Correcto, y quieres una orden de alejamiento para que no se acerque a ti. correcto. Ok, ahora explícame los hechos. Porque esto que de que es el padre de tu hija y no es tu marido, ¿no? No, doctora, no. Entonces, No, ok, a ver. le explico. Ok, esto viene porque yo he sido una mujer que nunca había podido concebir mis hijos. Yo tuve muchos problemas, perdí 2 barrigas y entonces finalmente con tratamientos médicos, mi esposo y yo pudimos tener una niña. Y entonces esa niña hace 2 años se me murió, una niña de 4 años. ¿Qué le pasó a tu hija? Un accidente, doctora. Y entonces, bueno, quedé muy traumatizada, quedé un poco, estaba muy deprimida. Y entonces me refugié un poquito en la iglesia donde asisto. Y entonces el pastor me aconsejó que debía involucrarme un poquito en las labores con niños. Por ejemplo, los niños estos que están pasando la frontera, los niños de la frontera. Que hay muchísimos que están entrando. Muchísimos, doctora, eso es increíble. Sí. Y entonces, bueno, de verdad que eso me sirvió de tanto. Y entonces, bueno, empecé a involucrarme, a llevarles ropita, a llevarles comida, interactuar con ellos. Pero, doctora, conocí allí a una niña que era un sol, una dulzura de niña de 4 años. Y entonces, vi la posibilidad de volver a ser madre. Y entonces, bueno, pues hablé con el pastor y él me dijo, bueno, ¿qué tal si te la llevas a la casa? Y entonces pruebas, tratas, tú sabes que se puede llevar a que conviva con uno, no es enseguida de momento adopción, pero bueno, convive contigo. Sí, como padre sustituto, foster parents. Perfecto. Entonces, bueno, la llevé conmigo, divino, la niña y yo hicimos una química increíble. Y entonces, bueno, mucho que me llamó la atención que la niña traía solamente cuando la pasaron la frontera una cinta adhesiva en su cuerpecito que tenía su identificación de nacimiento y 2 teléfonos, 2 números. Y entonces, bueno, llamé a uno de los 2 números. Por supuesto, me salió una persona equivocada, no era la persona. Entonces, después de batallar tanto para dar con el otro número, era su abuela en México. Ah. Y entonces, bueno, contacté con la señora. Ya esto era para el proceso de adopción. Correcto. Ok. Correcto. Y entonces la señora vino, gracias a Dios tengo buena posición económica, soy empresaria. Y entonces, bueno, me decidí, después que ella vino y vino a ver a su nieta, entonces hice los papeles de adopción. Hace exactamente 6 meses, aquí tengo los papeles. Ah, qué maravilla, ven, acércate. Felizmente. Ajá. Te concedieron la adopción. La adopción, y yo feliz. Bueno, déjame hacerte unas pequeñas preguntas. Sí, doctora. Esa es la luz de mis ojos, esa niña. Se ha convertido en mi esperanza. Ok, perfecto. Ok. Bueno, pues aquí está la sentencia final de adopción. ¿Correcto? Ajá. Okay. Ya es mi hija. Sí. Es mi hija. Muy bien, ahora bien. Para adoptar a una criatura, sus padres biológicos y legales tienen que o consentir para la adopción o tienen que estar muertos. Yo sé, Una de doctora. las dos cosas. Yo sé, doctora.
O sea, la mamá de la niña, porque la abuela no es la mamá, es la abuelita. Pero la mamá está muerta. Fueron tiroteados. Ah, la mamá supuestamente. murió. Sí. ¿Y el padre biológico de la niña? Soy yo, doctora. ¿Dónde estaba el padre biológico? Perdido, doctora, si ni la conoce. No estaba perdido. Ok. Eso es lo que vamos a... Ni la conoce. Bueno, al final entonces tú vienes a decir, entonces ¿cómo apareció este hombre en tu vida? Bueno, este hombre un buen día, estoy disfrutando una película con mi niña y me tocan a la puerta. Y entonces cuando abro, este señor que está aquí me dice, yo soy Julio y vengo a buscar a la niña, que es mi hija. Y yo le dije, me cayó un cubo de agua fría. Digo, ¿qué? Dígole, no, los padres de esa niña fallecieron. Usted no me puede venir a decir eso. Y mire, es más, yo pensé que hasta era un violador o no sé qué se me metió en la cabeza y le dije, le tranqué la puerta. Pero entonces después, este señor apareciéndome en todas partes, iba a un centro comercial, ahí estaba, iba a un parque con la niña, bueno, de hecho, ahí tengo la evidencia, se la traje a producción para que usted vea el video. Ok, vamos a ver, señor director. ¿Qué haces aquí? Te dije que no te acerques a mi hija. No vengo por mi hija, no vengo. No, ¿Qué estoy no, haciendo no, ahí, no doctora? tienes que Yo no venir a estoy verla, haciendo tú no nada. tienes nada que hacer. Estás acosándome. ¿Acosándote en qué? Sí, estás acosando. ¿En qué sentido te estoy acosando? No te quiero cerca de mí. No, cerca no te quiero. No, yo no lo quiero a él cerca. No lo quiero. Este señor tiene un tremendo expediente delictivo. Este señor era narcotraficante. Este señor tiene de todos tipos de cargos, doctora. ¿Cómo usted cree que una niña va a estar segura con él? Aquí yo vi que él tiene un récord con varios cargos, entre ellos de extorsión, de robo a mano armada Ajá. y de violencia doméstica. Correcto. De los cuales son falsos. No tienes un examen de ADN, ¿verdad? No lo tengo, doctora, pero a la hora que quieran hacerlo yo lo hago. Está bien, eso es bueno. Ok, ¿cómo respondes a la demanda de la señora? Ok, doctora. Primero que todo, yo, como algo coherente, yo miro que todo padre debe estar con su hija, igual su hija con su padre, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú durante...? Primero, ¿por qué tu hija estaba en México y tú estabas aquí? Déjeme contarle, ya vamos a llegar a ese punto, doctor. A ver. Respecto a mi historial, no le voy a mentir, sí, yo tuve un pasado se lo digo, porque sí, yo traficaba con mi esposa, con la mamá de Nicole, yo traficaba de Estados Unidos a México, como todo joven, queriendo tener dinero. En eso me enamoré de Sara, la mamá de Nicole, nos enamoramos, tuvimos a Nicole. Una hija cambia a cualquier persona lo cambia. Y lo que decidimos fue, ok, vamos a hacer una vez más, un trabajo más. No les cambió nada. Bueno. Nada les cambió. Vamos a hacer un trabajo más, vamos a agarrar un capital fuerte para nosotros tener una vida mejor aquí en Estados Unidos. Ajá. Lo hicimos y al regresar a México, la hija de nosotros, Nicole, estaba con la abuela materna. Nosotros regresamos a México a traer ya a nuestra hija. De sorpresa, una lluvia de tiros de la nada en la frontera. Y cuando yo vuelvo a abrir los ojos, en un hospital. Yo tengo la evidencia del... A ver, acércala. Ahí fue que asesinaron a la madre de la niña. A mi esposa. La mataron. ¿Y a ti Sí, qué te pasó? Bueno, de los tiros creo que quedé en coma, doctora, 2 años. El paciente sufrió traumas múltiples, daño severo a su cerebro. Ah, esa fue ella. Ahí, No, sí, a ti. fue yo investigando, doctora, cuando yo ya salí A tu cerebro y estuviste en coma por 2 años. Cuando yo salí del coma y empiezo asombrado dónde estoy, ¿verdad? Yo le pregunto al doctor y me dice, estás en un hospital, tú te salvaste de milagro, y empiezo a buscar a mi esposa. Cuando empiezo a buscar a mi esposa, nadie me da razón, nada, y yo averiguo, me meto a internet, averiguo y me doy cuenta de que mi esposa está muerta, ¿verdad? Sara, que tenía 28 Sara, años. De ahí vengo yo y mi segundo pensamiento es mi hija. ¿Dónde está mi hija, verdad? Y bueno, me regreso a México a ver qué fin había tenido mi hija. Voy donde la mamá, donde mi suegra. Y mi suegra, no sé, como una persona no adulta,
lo que me responde fue, dejé a tu hija en la frontera, con un teléfono, con tu número y con mi número por cualquier cosa que le pasaba. En el operativo decomisaron 67 armas de fuego, entre ellas rifles de asalto y armas semiautomáticas, además de $100.000 en efectivo, metanfetaminas, cocaína, marihuana, con un valor en la calle de 1.6 millones. Les leo esto porque odio cuando los litigantes tratan de trivializar su vida de crimen. Yo siempre le doy el beneficio de la duda a los seres humanos para que cambien, pero Bueno, con la verdad en la mano, Eso me no trivializando la No situación. le voy a mentir, yo le estoy diciendo, yo no le estoy mintiendo, ¿verdad? De mi pasado, yo le estoy siendo sincero. Ok, entonces tu suegra te dijo que la niña Que había estaba en la dejado a mi frontera. hija en la frontera. Ok, perfecto. Ok, y le digo yo, ¿cómo pudo hacer eso? Y, no, para mí estabas muerto, me dice. Pero ¿por qué no averigua, pues? ¿Por qué no hizo las averiguaciones correspondientes o algo así? Y le digo, ¿dónde está mi hija? La mandé a la frontera y de suerte ya encontró una madre. Si quieres ir a buscarla, aquí te doy la dirección. Perfecto. A la dirección. Y así fue que llegaste a ver a Exacto, Raiza. ahí fue donde fui a tocarle la puerta a la señora Ok. y me doy cuenta que esta señora no me deja ni acercarme ¿Qué quería ni que a 2 hiciera? pasos de mi hija, ni a 10, ni a 20 pasos. Ok. Yo la empiezo a Ok, seguir, o doctora. sea, tú casi ni conoces a la niña. No, casi Y la no la niña ni te conocí. conoce a ti. Tampoco. Ok. ¿Usted tiene testigos? Sí tengo testigos. Pasemos doctora. al testigo de la demandante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre, señora? Yo soy María, ¿Y usted quién es? la abuela de Nicole. Oh, Ella ella la es cul- la abuela materna de la niña. Si me permite, yo entré un video antes a producción de lo que me acusa la señora de estar siguiéndola. Y en una de esas veces que yo la seguí, yo la grabé a ella para que mire el comportamiento que tiene también hacia la niña. Ok. Me gustaría que usted viera también el tipo de comportamiento que ella tiene. Permítame ver esta evidencia antes de que usted me dé su declaración. Señor director. Oiga, doctora, ¿cómo le dice? En primer lugar, ¿verdad? Bueno, estaba Le dice preocupada. Carla. Estaba preocupada porque Le la dice niña Carla. se podía caer. No, el Carla es la hija que murió. Está bien, ella tiene derecho de cambiarle el nombre a la niña después de la adopción. Exacto. Muchos padres lo hacen. Sí, pero es que Exacto. el nombre no se cambió. Si usted mira en el certificado de nacimiento sale Nicole. Mira el certificado de nacimiento y dice Nicole, Ok, no dice bueno. ¿De Carla. nacimiento de quién? El de adopción, perdón. El de adopción que ella le entregó dice Nicole. No, no, claro, arriba tiene que decir el verdadero nombre de la niña. Ah, ok. El nombre después lo dice. Pero ella la está cambia. confundiendo con la hija que No, falleció. no. A mí no me cabe duda que ella ve en esta niña parte de la niña que ella perdió. No me cabe duda. Correctamente, correctamente. Ella misma me lo dijo en su testimonio. Pero ¿de qué sentido la mira? Y si usted mira también la forma en la que trata a La la niña. sobreprotege. La Yo sobreprotejo. comprendo que la sobreproteja, pero pobrecita, tu hija me parece que necesita mucha sobreprotección. Porque ha tenido un destino muy duro en esta vida. No, Durísimo. yo no ¿Ok? le miento. Yo no Empezando le miento. por unos yo- padres que realmente nunca pensaron en ella. No, sí, claro, en eso Perdón. pensamos. Yo le agradezco a la Ok. señora en esos 2 años. que Señora, estuve. ¿qué quiere usted decirme? Mire, al parecer, para todos puedo ser la mala de este cuento, pero no es así, doctora. Donde nosotros vivimos hay mucha delincuencia. Yo ¿Dónde tenía viven la niña ustedes? ¿Dónde usted vive? en la frontera, ¿En qué ciudad? en Tijuana. Ok. Yo tenía la niña y yo no sabía nada del papá. Su mamá había muerto. Así es de que lo único que se me ocurrió fue mandarla. Pero mandarla sola. No la mandé sola porque Sin llevaba averiguar, su si hubieras partida de averiguado primero, nacimiento, ¿verdad? llevaba los teléfonos de él para que lo localizaran. Yo lo único que quería era una vida mejor para Doña la María, niña. pero una niña sola en una frontera, Dios mío. No es una niña sola porque yo sé que la ley en Pasemos este país... tú tienes un testigo, ¿no? Sí, 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 Pasemos sí. al testigo. No le vengas a reclamar a la señora porque, mira, ella hizo lo mejor que podía. Ya todos sabemos que es algo peligroso, pero hay niños que no tienen ninguna otra esperanza que correr con buena suerte. Y ella, pues, ha corrido con bastante buena suerte. Doctora, pero si Correcto. usted también... ella se está basando en mi pasado. Yo soy una persona distinta todavía ahorita. Usted puede comprobarlo. Eso no lo sabemos. Usted lo puede comprobar. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Su nombre cuál es? Mi nombre es Jorge. Ok. Yo vengo de testigo del demandado. ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo Él de la es mi señora. esposo, no sé qué hace aquí. Mire, nosotros teníamos su vida normal. Hace 2 años murió nuestra hija y pasamos por momentos difíciles, pero no le dijo cómo fue que murió nuestra hija. Nuestra hija murió por una asfixia de un carrito, por negligencia
estando ella en la casa al lado de la niña. No Ay, es señor, usted está, negligencia. No es mire, usted negligencia. está culpando ahora. No. Me parece, ustedes están separados, ¿verdad? Estamos separados. Sí, en Estoy este momento segura que sí. están separados. Sí. Porque lo que él acaba de decirme es suficiente Injusto. como para estar separados. Injusto, Un injusto. accidente como ese es horrible, pero venir a culpar al cónyuge de algo así después de la muerte de la criatura es cruel. Ya eso es cruel. Pero bueno, continúe con su... Pasamos por momentos difíciles. Entonces ella un día me dice que busquemos a una niña para que venga a vivir con nosotros. Trae a la niña a vivir con nosotros, todo iba normal. Yo estuve de acuerdo, empezamos los trámites de la adopción y todo lo demás. Pero yo veo que ella tiene problemas porque empieza a tratar de vestir a la niña como nuestra hija que murió. Eso no es La malo. empieza a peinar justo no tiene igual nada como la que peina. ver. Es tu hija. Y No, la no, no, obliga, no, lo eso más no grave de tiene todo, nada que la que ver. obliga No. a querer comer Que las haya comidas que fallecido. comía nuestra Tiene hija. todas las cosas Y a ella de la no le niña. gusta, Pero pero es que- se lo quiere meter a la fuerza porque eso le gustaba a nuestra hija. Doctora, Yo pienso no que ella es tiene algo problemas lógico. No, yo de no tengo identidad ningún de nuestra problema. hija Eso es... muerta. No. Por eso estamos Con la separados. niña. Puede Porque es que ser. insistes en lo mismo. Es algo Yo que digo no que me una gusta. obsesión yo que la tienes hacia quiero. mi hija. Yo aún la quiero. Esa es mi hija. Pero no creyendo podemos que es tu estar juntos hija. mientras Es mi ella no hija. asimile Es la mi pérdida hija. de nuestra hija. Ok, perfecto. La niña vino, ¿eh? ¿Correcto? Sí, la niña está Ok, aquí, la niña ¿usted está me da permiso para que ella ingrese a la sala y yo la conozca? Por supuesto. Ok, vamos a pasar a la niña junto con la doctora Geisha Menéndez. Vamos también a traer al doctor Ángel Leal y al señor Lucio Pérez, quien es vocero de la organización American Friends Service Committee, que es una organización que ayuda a estos niños inmigrantes que vienen solitos, etcétera, etcétera. La misma. Julio, ¿y tú qué estás haciendo ahora? ¿A qué te dedicas? Bueno, eso es lo que le iba a decir. Doctora, yo tengo la posición ahorita de yo darle un buen hogar a mi hija, darle una buena vida. Yo estoy trabajando ahorita con el señor. Ahora Julio Ahorita. trabaja para mí. ¿Cómo que trabaja para ti? Hola. En mi Trabaja- compañía. Trabaja ¿Cómo para mí estás? en nuestra compañía. Sí, La lo que, compañía de es lo que nosotros. tú no ¿Qué es estás eso? viendo. Yo Es lo estoy que, viendo, es lo que soy el tú enemigo. te estás fijando en lo que yo era. Estuve De- durmiendo. Ok, con el silencio, enemigo. por favor. Qué bonito estás. De nada. Qué linda la cartera. ¿Esto es una carterita? Qué linda. Oye, ¿te gusta tu nueva mamá? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Y qué es lo que no te gusta? Cuéntame. Mi amor, Dile. habla con la doctora, mi amor. Habla con la ¿Hay doctora. algo que Ella me llama Carta y yo me llamo Nicole, pero a mí no me gusta. Mi amor. a ti pero te eso gusta es- que te digan Nicole? Es tu nombre. Y es lindo ese nombre también. Y si no fuera por eso, ¿tú no habría ningún problema o hay otro problema? No, Ok. ¿Y a este señor lo conoces? no. No lo conoces. No lo conoce, doctor. Ok. Por supuesto. Ok, ¿cómo no Nicole. conocer? Y Bueno, pues está bien, Nicole. Un gusto conocerte. Todo va a estar muy bien. eso es lo que yo ¿ok? quiero, que me conozca. Que estés tranquila. Vale, sal ahí con Roberto, ¿eh? A ella no le gusta Carla. Exactamente. ¿Qué le confunde, doctor? Eso Y es- ella Es ya está. incondicional a Y veces, ella ya doctora. está identificada con Yo su sé, nombre. Tú yo no sé, sabes. Yo sé, doctora, yo sé. A veces uno tiene que también ser flexible en la vida Yo sé. y no egoísta de quererse uno Yo nada más que sé, complacer uno. Yo sé. Ciertamente, a veces tal vez actúo un poquito emocionalmente, ¿ves? Por el recuerdo de la niña. Pero yo quiero todo lo mejor para esa niña. No, esa yo parte, quiero todo. no, esa todo. parte yo la comprendo perfectamente. Pero doctora Menéndez, ¿hay un problemita o no hay un problemita con ella? A mí me parece que sí, doctora, porque me da la impresión de que ella no ha podido procesar la pérdida de su hija y está desplazando en esta nueva niña muchas de las emociones que ella hubiera querido sentir Eso es con lo que su yo hija. temo, doctora, que ella Y no es que le vaya a hacer pasarle lo daño mismo que a la le pasó niña, a la- porque al No. contrario, la está protegiendo, la cuida, le da amor, todo su maternidad lo está desembolcando en la niña, pero sí me preocupa el que ella no esté lidiando con su duelo por su otra hija. Ok. Señor Pérez, bienvenido, gracias Buenas por venir tardes, acá. doctora. Cuénteme, por favor, un poco de la incidencia de cuántos niños están llegando por año más o menos, cómo se están procesando. Sí, ahora actualmente están llegando más niños
que el año pasado, por ejemplo, este año, según datos de la migración fronteriza, han llegado más de 220,000 niños Wow. sin acompañantes o también familias. Ha llegado. ¿Y cuál es el destino de estos niños que por ahora, o sea, cómo se están procesando y hacia dónde van? Vienen a este país porque ellos viven con una inseguridad tremenda en sus países, entonces vienen aquí y bueno, el destino no es muy bueno porque hay un proceso de deportación donde los ponen a todos. Y muchos vienen y se reúnen con sus familias, otros vienen solos y realmente no tienen a dónde ir, trabajan, pero ahora que están procesando mucho los niños, los envían de vuelta a sus países. Ok. Bueno, doctor, hablemos de esta adopción. ¿Usted le ve algún problema grave a la adopción? No. Yo tampoco. En teoría, y esto es un recurso extraordinario, muy poco común, pero reversible si se pudiera demostrar que los derechos del padre biológico fueron violados en el proceso de adopción. En las cortes donde existe esta posibilidad, siempre rigen los mejores intereses de la menor. criatura. Exactamente. Exactamente. Y en este caso, yo estaba leyendo la sentencia, lo que ellos dijeron era que el padre estaba desaparecido y que se asumía que había abandonado a la hija. Así es. Y de hecho, es un abandono lo que él hizo. ¿Y no cree usted en las segundas oportunidades? ¿Cómo no? Bueno, eso es lo que yo quiero. Pero no para la niña, sí creo, para ti, yo no. Yo soy una persona que yo sé que le puedo dar la alegría a mi hija. Yo sé, y le puedo dar todo a mi hija. Sí, qué Déjame decirte alegría. algo, tú tuviste un sinnúmero inmenso de oportunidades para hacerle el bien a tu hija y tú escogiste no hacerlo. Esta adopción no tiene nada de ilegal, está perfectamente correcta. Yo no la voy a deshacer porque yo considero que tu niña es muy afortunada. Tú eres un hombre joven, tú puedes rehacer tu vida. Si de verdad lo que tú quieres es estar cerca y saber que tu hija está bien, vas a tener la oportunidad. No interfieras, no molestes, no hagas daño, porque ellos te van a echar y entonces no la vas a ver más. ¿Ok? No te voy a conceder la orden de alejamiento. No lo voy a hacer porque el Señor no va a molestar. Doctora, Él pensé desde que era lejos va a ver a su peligroso. hija crecer y va a ser feliz, sabiendo que esa niña tuvo una segunda oportunidad. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare hasta el próximo día. Y gracias por acompañarnos. Comencé a sacar casa para dos, carro para dos, todo, planeando todo con ella, ¿verdad? Llega ella, entonces en ese transcurso son 6 meses más o menos que yo no estuve, porque yo estaba trabajando acá, no podía estar viajando y gastando.